Emisión de Noticias 45 del Mediodía. Presenta Laura María Saavedra Martínez. Buenas tardes a toda la audiencia que se conecta este jueves a esta hora del mediodía con Noticias 45. Les presento los hechos más relevantes que se registran en este día. El mundo continúa conmocionado con la muerte de Diego Armando Maradona. La capilla ardiente en donde reposan sus restos se abrió este jueves al público en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, que es acompañada por miles de aficionados en los alrededores del edificio oficial. Hoy en Noticias 45 recordaremos los 6 hechos históricos que marcaron la vida del llamado Dios del fútbol. La vida de Diego Armando Maradona desbordó ríos de tinta y necesitó volúmenes para abarcarla. Pero sin duda, la noticia este miércoles sobre su fallecimiento a los 60 años de edad hará que esos ríos de tinta parezcan desde ahora insuficientes. Su debut como futbolista en Argentinos Juniors, su historia de amor con el Nápoles, el cielo que tocó en el Mundial de México 86 y el infierno al que cayó en el de Estados Unidos en el de 1994, sus problemas de salud y su trayectoria como entrenador son apenas 6 de los hechos históricos de la vida de Maradona, que el miércoles murió de un paro cardíaco en su casa en Buenos Aires. Debut como futbolista. Debutó el 20 de octubre de 1976, a 10 días de cumplir los 16 años. Rápidamente deslumbró a los hinchas. A pesar de sus destellos, quedó fuera de la selección que 2 años después se consagraría campeón del Mundial de Argentina. El destino le dejó pronto la oportunidad del desquite, pues un año después, en 1979, se consagró campeón juvenil en Japón al frente de una generación fantástica. El rey del Nápoles, tras destacar en Boca Juniors, el club del que es hincha, y el Barcelona en 1984, llegó a este equipo. Participó en la construcción de un equipo que hizo historia y no ha tenido par. Se tornó ídolo absoluto del club al ganar 2 títulos de la Liga en 1986, 1987 y 1988-1989. Una Copa Italia 1986, 1987, una Copa de la UEFA 1988, 1989 y una Supercopa de Italia en 1990. El Mundial de México de 1986 pudo haber sido una campaña desastrosa, pues muy pocos creían en esa selección de Carlos Bilardo, pero contra todos los pronósticos negativos, el equipo albiceleste se consagró en México con contundencia como campeón del mundo por segunda vez en la historia. No ha habido otra, y el desempeño de Maradona fue superlativo. En los cuartos de final, anotó 2 tantos a Inglaterra en la victoria por 2-1. Primero fue el gol con la mano de Dios y después el gol del siglo XX. En Estados Unidos, en 1994, la pesadilla, después del cielo, el infierno. La gloria en el Mundial de Italia de 1990 fue como un remate que explotó en el palo. El equipo de Bilardo y Maradona debió conformarse con la condición de subcampeones y, reforzada con nuevos aires y paso de campeón, llegó en 1994 al de Estados Unidos. Pero tras otra destacada función de Maradona, un examen antidopaje lo dejó en evidencia. Fue suspendido y sin él, sin recuperarse del golpe, la albiceleste se despidió en los octavos de final al perder ante Rumania por 3-2. La adicción a las drogas y la factura que pagó la salud. Maradona colgó las botas en 1997 y desde entonces tuvo muchos problemas de salud y fue internado varias veces. En enero del 2000 estuvo al borde de la muerte y fue internado de urgencia por problemas cardíacos. Cuando recibió el alta, viajó a Cuba para someterse a un tratamiento por su adicción a las drogas. Su último trabajo con el fútbol fue el de entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Maradona también dirigió a Mandiyú Racing Club, al Dorados de Sinaloa en México y fue seleccionador de Argentina de 2008 a 2010. Con Maradona en el banquillo y Lionel Messi en el campo, la albiceleste se clasificó de manera agónica para el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero, tras un promisorio comienzo, Argentina fue apeada del torneo al perder aparatosamente en los cuartos de final ante Alemania por 4-0. El astro del fútbol falleció este miércoles a los 60 años en su residencia de Tigre a consecuencia de un paro cardíaco y sus restos fueron trasladados durante la noche desde su domicilio a la sede gubernamental en el centro de Buenos Aires. Tras recibir una despedida de carácter íntimo con sus familiares, amigos, exfutbolistas y algunas autoridades en su residencia, el féretro fue trasladado con una comitiva escoltada por la policía hasta la capital bonaerense.
A ella se unieron cientos de aficionados y admiradores de la estrella del balompié que colapsaron con sus vehículos la autopista de la entrada a la capital bonaerense. En la apertura del velatorio se produjeron algunos tumultos que obligaron a cerrar la sede de la Casa Rosada durante unos minutos, aunque posteriormente pudo ser reabierta. El féretro en el que reposan los restos de Maradona ha sido envuelto en una camiseta argentina con el mítico número 10 que lucía cuando jugaba. Algunos aficionados arrojaron al féretro camisetas de otros equipos como el Boca Juniors o la propia selección argentina. Muchos de ellos, que se agolpan a las puertas de la Casa Rosada, han pasado la noche en las inmediaciones esperando la apertura de las puertas para dar su último adiós al 10. Algunas fuentes indican que, dada la cantidad de ciudadanos que han acudido a la capilla ardiente, es probable que no todos puedan entrar, por lo que se han instalado pantallas de video para que el féretro pueda ser visto desde el exterior. El mundo futbolístico continúa de luto tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Las estrellas del fútbol colombiano también lamentan la muerte del eterno 10 de Argentina, por lo que establecemos comunicación con Faustino Asprilla. Bienvenido a Noticias 45. Tino, ¿cómo era su relación con Maradona? Ustedes tuvieron una conversación en la que él dijo una vez: Faustino es un grande, lo amo, lo adoro, y usted le contestó: hoy hay que tomarse 2 botellas de whisky. ¿Se tomaron alguna vez esas 2 botellas? Mi relación con Maradona era muy buena, era una amistad bonita, nos conocimos en la despedida de Chicho y después nos encontramos en varios eventos. Ese día del evento que Maradona me dijo que me adoraba, yo pues dije que había que tomarnos 2 botellitas de whisky. Al final no nos vimos después en el hotel porque había mucha gente, pero pues siempre que nos encontrábamos era una cosa muy bonita, de muchas anécdotas. Hablemos un poco en términos de fútbol. ¿Qué era lo que más admiraba de Diego Armando Maradona? Lo que más admiré de Maradona siempre fue su buen fútbol, su forma de enfrentar los partidos, con el amor que jugaba por esa camiseta de Argentina. Creo que es lo que más rescato y lo que la gente debería, y los futbolistas de hoy deberían aprender de él. ¿Qué recuerdo tiene usted del aplauso de Maradona a la Selección Colombia en el mítico partido 5-0? Es un recuerdo muy lindo, partido único, especial para nosotros, fue la clasificación a la Copa del Mundo, y que el mejor jugador del mundo, del momento y de la historia nos aplaudiera por la forma como jugamos, pues eso fue un privilegio que pocos se pueden dar. Muchas gracias, Faustino Asprilla, por habernos acompañado en Noticias 45. Aquí seguimos lamentando esta pérdida. Hasta el próximo 28 de febrero continuará el estado de emergencia sanitaria y el aislamiento selectivo en Colombia, con el propósito de evitar que se propague el COVID-19 durante las festividades de fin de año, teniendo en cuenta el incremento de viajeros que llegan al país y la situación mundial que se vive en la actualidad por la pandemia. Así lo confirmó el presidente de la República, Iván Duque, quien explicó que durante estos 90 días se seguirá ejerciendo un control y monitoreo detallado del COVID en todas las regiones del país, que en medio del proceso de reactivación económica que viven no han registrado incrementos alarmantes de la enfermedad. El mandatario enfatizó en la importancia de continuar con las medidas de bioseguridad, que incluye el uso continuo del tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos y el uso de alcohol y antibacterial. Con ella hemos trabajado a lo largo de todo este difícil proceso de pandemia, con su equipo técnico, con el equipo de expertos del Ministerio de Salud. Y tenemos hoy una realidad clara que quiero compartirle a todos los colombianos. La primera realidad clara: la pandemia no se ha ido. La pandemia sigue vigente en todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud mantiene el estatus mundial de pandemia. ¿Eso qué quiere decir? La máxima alerta de todo el sistema sanitario del planeta para enfrentar esta contingencia. Segundo, se ha venido avanzando en el entorno multilateral, en el programa de vacunas COVAX, y también estamos avanzando en los procesos de negociación bilateral con farmacéuticas. No obstante, es importante decir que la pandemia estará vigente hasta tanto tengamos una vacuna con capacidad de ser universalizada, de tener tratamientos efectivos o de consolidar algún tipo de inmunidad colectiva. Mientras esos 3 elementos no estén consolidados, la pandemia está vigente, la alerta está vigente y los mecanismos de prevención,
Colombia cuenta actualmente con 1.270.991 casos confirmados, de los cuales 57.260 se encuentran activos y 35.860 han sido las muertes registradas. Por lo menos 6 barrios, más de 90 viviendas y varios vehículos afectados dejó el fuerte vendaval que se registró en la zona de Usme, al sur de la capital del país. El fenómeno más grave se registró en el sector de la carrera 14 con calle 75 sur 23, debido a que las cuerdas del tendido eléctrico cayeron al suelo generando un corto, por lo que fue necesario suspender el fluido eléctrico en la zona. Los barrios más afectados por este vendaval fueron Santa Librada, Brasilia, Uribe, Marichuela y El Cortijo. En la zona se hicieron presentes representantes de la Alcaldía de Usme, Defensa Civil, Codensa, Secretaría de Salud, Integración Social y DIGER y el Cuerpo de Bomberos, así como los habitantes de la zona afectada, quienes tuvieron que evacuar sus viviendas mientras los organismos de socorro retiraban los techos y vidrios que cayeron al suelo. Las labores de remoción de escombros se reiniciaron este jueves por parte de la comunidad y del personal de los organismos de rescate. El IDIGER señaló que durante el evento natural no se registró personas heridas. Igualmente, informó que debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre Bogotá, se registraron inundaciones en sótanos de edificios ubicados en el noroccidente de la ciudad y en encharcamientos en algunas vías que dificultaron la movilidad. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, rindió cuentas sobre los recursos que se han destinado para atender los acuerdos de paz durante este año 2020. El alto funcionario señaló que en el presupuesto general de la Nación del 2020, aprobado por el Congreso de la República, se contempló la apropiación de 30 billones de pesos para atender las necesidades de las diferentes entidades relacionadas con el acuerdo de paz. Pero ante las necesidades que ocasionó la pandemia de la COVID-19 y con el fin de cubrir algunos déficits de las entidades, finalmente el Gobierno Nacional destinó un total de 31.4 billones de pesos. En cuanto a las donaciones que han hecho las entidades multilaterales, el alto funcionario explicó que las donaciones que se hacen en especie entran en la contabilidad de cada entidad. No obstante, al verificar la parte de funcionamiento, las entidades no han marcado este tipo de recursos. En cuanto a los recursos que se han apropiado para el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección, UNP, se indica que en el presente año se destinaron 158.000 millones de pesos para que la entidad pudiera desarrollar las funciones relacionadas con el acuerdo de paz, a lo que se suman 13.000 millones de pesos para la protección de los excombatientes. Por ahora simplemente decir que tenemos esa asignación de 174,5 mil millones para estos temas, y es un salto respecto a los 158 que tuvimos en el 2020. Los recursos disponibles se están canalizando a través de la Bolsa Paz, que es una unidad de caja que busca agilizar la entrega de recursos para cubrir los gastos relacionados con la paz. Este mecanismo pasó de los 788.000 millones de pesos a 1 billón de pesos. Y los recursos disponibles se están canalizando en el año 2021 en lo que se conoce como la Bolsa Paz, que es una unidad de caja que busca ir resolviendo los diferentes problemas que se nos presentarán en el 2021 de una manera un poco más ágil de lo que ha sido el caso tradicional y de lo que es el caso en otras dimensiones del presupuesto nacional. Lo último que quería decir es que digamos la anualidad del presupuesto, que es algo que es importante recordar. Nosotros cada año tenemos esta discusión y cada año convocamos a todas las entidades del presupuesto general de la Nación para discutir los problemas específicos a lo que ellos ven para el año entrante. Entonces, yo diría que en términos de definir hoy una trayectoria para los recursos de la Unidad Nacional de Protección, sería, y estoy completamente de acuerdo con eso, sería un poco prematuro, dado que no sabemos cuál va a ser la realidad dentro de un año. Por ahora simplemente decir que tenemos esa asignación de 174,5 mil millones. En una acción conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía fueron intervenidos en zona rural de Tibú, norte de Santander, 2 complejos de producción de cocaína del ELN que tendrían una capacidad ilícita cercana a la 1,5 toneladas de estupefacientes. El anuncio lo realizó el fiscal general Francisco Barbosa durante su visita al Catatumbo. Tras el incremento en el accionar criminal en zona fronteriza, el fiscal anunció que fortalecerá las estrategias para desestabilizar a los pelusos, el ELN y el Grupo Armado Organizado Residual GAOR 33.
por lo cual anunció el desmantelamiento de 2 complejos de producción de cocaína en la vereda Beta Central, en la que fue incautada cerca de 1,5 toneladas de sustancias estupefacientes entre clorhidrato de cocaína y pasta de base de coca. Adicionalmente, se encontraron insumos químicos y la maquinaria necesaria para mantener el andamiaje criminal. Estamos en Tibú, norte de Santander, en el corazón del Catatumbo, en medio de nuestra policía, de nuestro ejército. En este territorio quiero darle una buena noticia a los colombianos. El día de ayer fueron desmantelados y destruidos 2 laboratorios de producción de cocaína. Es importante decirle que este golpe es un golpe contra la estructura del ELN, que se alimenta de estos recursos, atentando contra la civilidad en este territorio. La Fiscalía General de la Nación hace presencia con sus fiscales, con sus investigadores, de la mano con las autoridades policiales y militares para poder hacerle frente a este fenómeno. No hay lugar en el territorio nacional donde el fiscal general de la Nación no vaya a estar. La Fiscalía de los colombianos, la Fiscalía de los territorios le habla con resultados al país. En el Catatumbo, los esfuerzos se concentrarán en ubicar a los cabecillas principales señalados de homicidios, desplazamientos forzados, intimidaciones a defensores de derechos humanos y de controlar las plantaciones ilícitas, la producción de narcóticos y las rutas de salida de droga, entre los que figura alias Macho de los Pelusos, alias Alfred o Francisco del Frente de Guerra Nororiental del ELN y alias John Mechas del GAO 33. La concesión vial Bogotá-Tunja-Sogamoso habilitó contraflujo de manera preventiva en el carril de la autopista a Tunja, que conduce de la capital del país al municipio de Chocontá, en el norte de Cundinamarca, tras el deslizamiento de tierra que se presentó en la tarde del pasado miércoles y que causó el taponamiento del corredor vial por varias horas. Un deslizamiento de grandes proporciones generado por las fuertes lluvias de la temporada invernal causó el cierre total de la vía Bogotá-Tunja en el kilómetro 64+800, sector Retiro de Blancos, cerca al municipio de Chocontá, en donde los escombros entre árboles y tierra taparon parte de la calzada oriental de la autopista a Tunja, por lo cual las autoridades habilitaron contraflujo mientras realizan las labores de remoción de escombros y lodo para garantizar la movilidad en la zona. Recordemos que hace unos días la vía al municipio de La Calera, Cundinamarca, se mantiene con tránsito vehicular solo entre las 4 de la madrugada y las 10 de la noche, dependiendo del estado del clima en el kilómetro 2+850 metros, sector de El Salitre. En medio de la emergencia que vive el municipio de Valdivia a causa de las fuertes lluvias de la temporada invernal, se presentó el accidente de un camión El camión que transportaba detergentes fue saqueado por la comunidad, que en vez de ayudar al conductor a salir del vehículo, comenzó a saquear los productos mientras llegaban las autoridades. El conductor del vehículo resultó herido, por lo que se encuentra siendo atendido en un hospital debido a la gravedad de las lesiones. Cabe recordar que por probabilidad de deslizamientos de tierra, tanto Valdivia como Dabeiba están en alerta roja. En Antioquia hay un total de 66 municipios como riesgo de derrumbes, inundaciones o crecientes súbitas de afluentes hídricos. La Secretaría del Comité Evaluador de Proyectos de la Aeronáutica Civil celebrará una audiencia pública virtual este jueves para definir si autoriza o no a Ultra Air para constituirse como empresa de transporte aéreo, regular troncal de pasajeros, correo y carga, y de ser así, la base principal estará ubicada en Río Negro, en el oriente antioqueño. La solicitud fue presentada por el representante legal de Ultra Air, William Chau, quien lideró en 2008 la fundación de la entonces aerolínea de bajo costo Viva Colombia, hoy Viva Air, fruto de su proyecto de maestría en una universidad en Estados Unidos. El empresario tiene casi 3 décadas de experiencia en la industria de las aerolíneas. Según la propuesta, la aerolínea tendría rutas nacionales a 15 ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Leticia, Pasto, Cúcuta y San Andrés, mientras que los vuelos internacionales serían a 11 ciudades como Miami, Nueva York, México, Lima, Quito, entre otras. Estas rutas saldrían desde Bogotá y Medellín. El servicio sería prestado con aeronaves Airbus y Boeing. Bogotá, Medellín, Bogotá sería la ruta nacional con mayor frecuencia semanal, con 42 vuelos, seguido por los destinos a Cali, Cartagena y Santa Marta. En la operación internacional, las mayores frecuencias serían a Ciudad de México, Cancún y Miami. Para las 2 de la tarde de este jueves está programada las primeras declaraciones de William Chau sobre los resultados de la audiencia pública de la Aeronáutica Civil.
Y en noticias de entretenimiento, hoy les cuento que el fin de semana pasado el cantante Silvestre Dangond regresó de nuevo al escenario después de 9 meses de estar totalmente paralizada la industria musical tras la pandemia por el coronavirus. Ofreció su primer concierto en esta época de COVID-19 de manera virtual, por lo que admitió durante su show que le costó demasiado, pues está acostumbrado a la algarabía del público y a los aplausos. El artista brumitero confesó que su voz fue una de las afectadas con esto, pues pocos días antes del concierto sobre el río Guatapurí no tenía voz, estaba completamente afónico. El artista vallenato, considerado uno de los mayores exponentes del género a nivel internacional, lamentó no tener a su público cerca y comentó que no fue fácil su presentación porque necesitaba la energía del público para toda esa euforia que lo caracteriza en tarima. Y ahora les cuento que los deseos del cantante colombiano J Balvin se hicieron realidad al finalizar este 2020. En varias oportunidades el reggaetonero ha compartido su deseo de convertirse en padre y la modelo y actual pareja, Valentina Ferrer, estaría embarazada. Fuentes cercanas a la familia José Álvaro Osorio le confirmaron la llegada del primer heredero del artista. Por el momento, la noticia no ha sido confirmada por ninguno de los dos, pero recientemente J Balvin había comentado "mi familia" en una publicación que hizo la modelo argentina, por lo que el acontecimiento podría estar muy cerca de ser confirmado. El mundo del fútbol continúa de luto con el fallecimiento de Diego Maradona, quien murió el pasado miércoles a causa de un paro cardiorrespiratorio que tiene conmovidos a todos sus seguidores. Paradójicamente, luego de la muerte de Maradona en Colombia, también se volvió tendencia Madonna, el ícono estadounidense de la música, pues una verdadera ola de memes se tomó las redes sociales por cuenta de la confusión que muchos tuvieron entre Maradona y Madonna. Algunos llegaron hasta a burlarse de la dislexia, que es la alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de letras, sílabas o palabras. No faltó entonces quienes confundieron al barrilete cósmico, como era conocido Diego Maradona, con la cantante. Y esta es toda la información que tenemos para ustedes, la audiencia de Noticias 45. Los invito a seguir conectados a nuestras redes sociales. Que tengan un feliz día. Nueva ventana de información. Buenos días, me llamo Gregorio. Entretenimiento y de opinión. Puede almacenar en soporte digital. Un nuevo espacio donde tú tienes la palabra. Los pacientes contagiados se han recuperado. En 45 TV tendrás mucho más. 45 TV. Somos parte de ti. De auxilio. Es un derecho de los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno? Incurrió en los delitos de contratos. Bogotá está hoy a un punto. Han resultado positivo para coronavirus el día de hoy. Creamos nuevo contenido digital para tus redes. En 45 TV tendrás mucho más. The lights went out 'cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. Día de Medellín desde el pasado 27 de enero para hacer frente a los efectos de la COVID-19. Future
is now. La película del flaco. Aquí están mis series y películas recomendadas. Bienvenidos.